Buen día a todos, bienvenidos al canal, queridos amigos. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta hermosa suculenta que es un sedum burrito. Con respecto a ella quiero comentarles, antes de hablarles de los cuidados, es que esta suculenta se confunde mucho con otra que es parecida pero no es la misma, que es el sedum burrito morganiano. Ahora bien, el morganiano tiene las hojas puntiagudas. Si ustedes se dan cuenta, este es distinto. Entonces, el morganianum tiene las hojas puntiagudas y es como más compacto. Este es el sedum burrito. Y si se dan cuenta, las hojas, fíjense que aquí me apareció, esta es una plantita de gladiolos. A pesar que los tengo, o creí que los tenía colocados en otro lado, pues los gladiolos, miren, si se dan cuenta, es una planta invasiva. Entonces, pero la voy a dejar ahí. Solo les comento esto. Entonces, si se dan cuenta, las hojas de este sedum son más redondeadas y más anchas. Entonces, puede existir alguna confusión con respecto a eso. Pero como les digo, no son iguales. Porque esta, que es el sedum burrito, en 1977 se hizo una descripción porque habían dos plantitas de estas en un invernadero. A diferencia del morganianum, que ese sedum es originario de México. Entonces, en el caso de morganianum, sabemos que es originario de México, pero de este no se conoce su hábitat. Hay personas que creen que este es un híbrido del morganianum, pero no. Igual habría que analizar más partes, porque si es un híbrido, ¿de qué otra planta sería? ¿Cuál sería la otra? Bueno, pero la cuestión es de que les comento esto para hacer una diferencia marcada entre ambas suculentas. Esta suculenta es muy interesante porque se supone que es apta para principiantes. Sin embargo, hay personas que piensan que no es así porque se les dificulta, inclusive en algunos casos se les ha muerto la suculenta. Esta también es llamada cola de burro. Ahora, lo interesante con esta es de que a pesar de que su crecimiento es lento, miren la cantidad de retoños que tiene. Entonces ahorita les voy a hacer una toma más de cerca. Miren la cantidad de retoños que tiene. Fíjense que esta suculenta tolera las altas temperaturas y la sequía. Necesita mucha luz del sol. Ahora bien, lo recomendable es tenerla no a sol directo, sino que reciba, digamos, unas 6 horas mínimo, pero del sol de la mañana. Porque a la exposición directa al sol le puede afectar. Sin embargo, esta yo la tengo a la exposición completa del sol. Entonces creo que va a depender de la manera en que se adapte la planta. Entonces, si vemos de que empieza a quemarse las hojas, pues entonces sería de que no está tolerando mucho el sol directo. Aunque aquí puede haber una cuestión con respecto a eso. Miren esa hojita. Entonces aquí hay algunas otras. Miren. Entonces sí le está afectando. Tendré que moverla a un lugar donde, como les digo, les dé el sol de la mañana, pero no el de la tarde. Lo que sucede también es de que a veces estas suculentas
cambian de color con respecto a la exposición de sol, pero en esta creo que no va a ser así, y si se dan cuenta tiene más hojitas que más. Bueno, vamos a hacer un cambio con respecto a eso. Uno de los problemas que tiene esta suculenta es que el exceso de riego es muy perjudicial. O sea que la tenemos que regar cuando esté el sustrato completamente seco. Entonces eso quiere decir que el sustrato tiene que tener buen drenaje. Entonces lo que hacemos es que la regamos completamente, el agua sea expulsada por la parte de abajo de la maceta, y después volveríamos a regar cuando el sustrato esté completamente seco. Entonces obviamente en invierno pues tendríamos que tenerla bajo resguardo porque mucha lluvia le va a afectar. Esta planta no tolera heladas. Entonces, dependiendo del lugar donde estemos, si vemos que la situación es compleja con respecto al frío, pues tendríamos que guardarla en un invernadero o dentro de nuestra casa. Con ella, aunque el crecimiento es lento, llega a crecer mucho. Como sería un tipo de planta colgante, estaríamos hablando de 1,5 metros en lo que crecería. También se puede colocar en paredes, solo que ahí tendríamos que colocarle soportes para que podamos guiar sus tallos. En el caso del trasplante lo vamos a hacer cuando la planta lo necesite. Aquí, si se dan cuenta, todavía hay espacios, entonces todavía no tendría que hacerlo. Pero cuando ya estos espacios ya estén tupidos, pues obviamente tendríamos que colocarla, obviamente, a una maceta que en el caso de esta tendría que ser una maceta un poco más grande. No podemos hacerla en una maceta demasiado grande porque estresaríamos la planta. Y cuando hagamos el traslado tendríamos que hacerlo con mucho cuidado porque las hojas se desprenden muy fácilmente. Mire, no hice nada de presión. Entonces, al momento de hacer eso, correríamos el riesgo de que, si se dan cuenta aquí ya se le cayeron varias hojitas. Entonces, el momento de manipularla tenemos que tener cuidado porque correríamos el riesgo de que el tallo se quede sin hojas. Esta planta necesita un abono líquido, pero solo lo vamos a hacer en primavera-verano. No podemos hacer en otros estados porque lo que va a pasar es que se va a resentir. Aunque esta va muy bien y yo todavía no la he abonado, entonces, sin embargo, en esta etapa en que está creciendo, pues sí tendríamos que darle su abono líquido. A esta plantita le afecta la cochinilla algodonosa y los pulgones. Y pues obviamente, como les acabo de mencionar, el exceso de riego. Entonces sí tenemos que tener mucho en consideración eso, porque se nos va a afectar. Miren, aquí se quedó casi, el tallo ya casi no tiene hojas. Es por lo que les digo. Entonces es exactamente ese. Miren aquí, que casi no tiene tampoco. Como les menciono, es la cuestión con respecto a cómo la vamos a manipular. Como les dije al principio, esta tiende a confundirse con la Morganiano, pero no son iguales. Entonces, la flor de esta sedum burrito, son de color pálido, pero la flor no es tan abierta, es un poco cerradita. Y los pétalos no son puntiagudos, a diferencia de la Morganiano, que la flor es en forma estrellada. Obviamente la flor se abre más y el color es más oscuro, viene siendo como un color rojo, color rojizo. Entonces, por lo demás es una planta muy hermosa,
muy decorativa. Aunque realmente siento que me gusta más esta que la Morganianum, porque la otra, como les digo, tiene las hojas puntiagudas y un poco más compactas. Pero no sé, pero siento que esta me gusta más. Pero la verdad es de que todos estos cuidados van a variar porque va a depender de dónde vivamos. Y siempre tenemos que entender de que cuando traemos una planta a nuestro jardín, debemos de acoplar el jardín a nuestra planta y no al revés, porque entonces la planta se va a resentir. Entonces, esta es una suculenta muy hermosa. Y gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les voy a traer nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.